Juana Pereira encuentra sobre la piedra la imagen y de ahí se desarrolla toda la devoción que viene hasta hoy a todos nosotros. Se le puso Juana o lleva por nombre Juana, pero sí es un personaje que no está muy bien definido en el contexto del hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. A la luz de la fiesta de la Virgen de los Ángeles siempre encontramos muchos peregrinos que vienen a dar esas gracias al Señor por la intercesión de la Virgen. Yo creo que la peregrinación, si la vemos desde diferentes puntos de vista, nace precisamente en el mismo albor del hallazgo de la imagen. En su primer momento crean una capillita humilde, sencilla. Pero viene el terremoto de Santa Mónica el 4 de mayo de 1910 y lo destruye. Siempre en medio de nuestra vida tenemos la certeza de que la mamá siempre está con los brazos abiertos para atender a sus hijos. Pues esa es la experiencia que hacemos con la Reina de los Ángeles. Por eso dentro de la fe y la devoción que le tiene todo un pueblo a su madre, llamada Nuestra Señora de los Ángeles, está precisamente el testimonio de los devotos. Sino, ante todo, buscar vivir unidos como hijos de Dios. Ese es el objetivo precisamente de ese hallazgo. En América Latina predomina la religión católica y la devoción a la Virgen María. Costa Rica no es la excepción. En la ciudad de Cartago, actualmente una de las provincias más visitadas del país, las personas buscan entrar en contacto con la naturaleza, las edificaciones precolombinas, la majestuosidad e imponencia del volcán Irazú. Y por supuesto, la belleza artística de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Por esa razón, millones de costarricenses devotos se desplazan desde distintos puntos geográficos del país para unirse a este acto colectivo de fe, en honor a la patrona de Costa Rica. La Basílica en honor a Nuestra Señora de los Ángeles está ubicada en el contexto del Cantón Central de la provincia de Cartago. Verdaderamente es una zona de confluencia de mucha población del país y de ahí, de ese centro histórico, que es donde surge la devoción y el hallazgo a la imagen de la Virgen de los Ángeles. En esta antigua capital se puede admirar y disfrutar de una rica muestra de lo que es el bosque lluvioso, en donde se desborda la más creativa imaginación. Entre ellos, flores, ríos, lagunas y cataratas que nos permiten vivir en toda su intensidad una experiencia más allá de las simples palabras. Cartago, en el momento del hallazgo de la imagen, precisamente es el centro del país y desde ahí es donde se desarrolla toda la gestión política y toda la cuestión administrativa y las distintas áreas, y ahí es precisamente donde se da el hallazgo, no en el centro de la ciudad, sino en las afueras, que tiene todo un sentido de buscar la unidad desde el hallazgo en la Puebla de los Pardos. Indudablemente la ciudad de Cartago es un verdadero Edén por su entorno natural y por la hospitalidad genuina de sus habitantes. Será por eso que el cielo quiso obsequiar una hermosa imagen de la Reina de los Ángeles que descendió
en esta bella nación bien llamada Costa Rica. El mensaje más importante que nos da la Virgen María en la vocación de Nuestra Señora de los Ángeles, en cualquier vocación, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero en este caso de Nuestra Señora de los Ángeles es muy patético. Ella emerge para romper las divisiones que había en un pueblo que se llamaba Costa Rica, que era Cartago, donde no se permitía a los más necesitados, a los más pobres, a los indefensos, compartir con la raza de los poderosos. Y el Magnificat es muy claro: derriba el trono de los poderosos y enaltece a los humildes. Dios te salve, blanca rosa, hija del eterno Padre, del divino Verbo Madre, del Paráclito esposa, salve Reina de los ángeles, amparo de pecadores. a ti clamamos, Señora. Escucha nuestros clamores, a ti clamamos, Señora. Escucha nuestros clamores. Estamos en 1635, es la época colonial, la época donde todavía no se ha desarrollado toda la vivencia del pueblo costarricense, apenas va naciendo, y sí se nota que hay una división que es muy característica en toda la época colonial en toda América Latina. Los españoles por un lado y los nativos por otro. Y el hallazgo viene precisamente a buscar esa unidad de ambos pueblos, que no haya esa separación, sino ante todo buscar vivir unidos como hijos de Dios. Ese es el objetivo precisamente de ese hallazgo, manifestar esa unidad. Los documentos históricos nos narran que un 2 de agosto, por la mañana, una muchacha sale a recoger leña al breñal de la Puebla de los Pardos. Era un caserío donde vivía gente muy, de la periferia. Recordemos que había un límite con cruces de Caravaca donde no se permitía enterar al criollo, al nativo de acá, al centro de la ciudad de Cartago. Los españoles habían permitido eso. Y, lógico, los oriundos, era gente de muy escasos recursos y tenían que buscar la manera hasta para cocinar sus alimentos. Y nos dicen que esta muchacha va a buscar. Había un manantial en esta área. ¿Y cuál es la sorpresa? Que buscando la leña, ve sobre una piedra, sobre la piedra precisamente que tenemos al fondo, una imagen, como una muñequita. Dice una tradición que una campesina llamada Juana Pereira fue a recoger leña al bosque. Cursaba el año de 1635 y encontró sobre una piedra muy grande una imagen tallada en piedra de mina, representando a la Santísima Virgen con el niño en los brazos. La mujer, con regocijo, llevó la imagencita a su casa guardándola dentro de una canastilla. Es característica, es una jovencita que encuentra la imagen, vive esa experiencia. El nombre histórico surge en la época de Monseñor Sanabria,
que precisamente él, investigando sobre el hallazgo, sobre la cotidianidad de la vivencia de la época, descubre que el nombre más común es Juana y el apellido más común es Pereira. A partir de eso le da ese nombre, porque no existe la certeza de cómo se llamaba esta jovencita que encontró la imagen. Bueno, se le puso Juana o lleva por nombre Juana, pero sí es un personaje que no está muy bien definido en el contexto del hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. Sí es parte de, pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, también los costarricenses en especial, es que ese personaje que se llama Juana Pereira se puede llamar María, Juana, Francisca, etcétera, etcétera, o fulano, fulano y fulano, que nos representa a cada uno de los costarricenses como ese encuentro entre la Madre del Cielo y cada uno de nosotros. Al día siguiente, cuando regresó por más leña, volvió a encontrar la imagen sobre la misma piedra del día anterior. Creyendo que era otra, se la trajo consigo hacia su casa, cuando al abrir la canastita notó que no había nada. Asombrada, la volvió a guardar, pero esta vez en un cofre. Recordemos que Jesucristo muere por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, sin distingo de razas, ni condición social, política, ni nada. Aquí había una división muy grande entre razas, entre los españoles y los oriundos. Al Señor no le gustaba eso, y emerge la Virgen María para romper esas divisiones. No obstante, el fenómeno se repitió, volviendo a encontrar sobre la gran piedra esta bella imagen. Al no hallarla nuevamente en el cofre, se fue a entregar la estatuilla al cura del pueblo, quien un tanto incrédulo la guardó en la capilla. Sin embargo, al día siguiente, el suceso volvió a repetirse. La pequeña imagen había huido. Cuando Juana toma la imagen, es la representación que si nosotros en nuestra vida tenemos a la Virgen María, vamos a llegar directamente a Jesús, y Jesús en la Eucaristía, porque si vemos, al final el sacerdote la guarda en el sagrario donde está Jesús en Eucaristía. Al día siguiente, el cura, acompañado de otro sacerdote, se fue a la piedra en donde había encontrado la imagen Juana Pereira, y allí estaba la señora, en el lugar de siempre, porque, según la historia, ella quería que ahí mismo se levantara una iglesia. En ese punto se erigió la Basílica de la Virgen de los Ángeles, donde cada 2 de agosto se celebra el hallazgo. Respecto a la diferencia entre hallazgo y aparición, viene precisamente en el sentido de que hallazgo es cuando alguien encuentra, en este caso muy concreto, la imagen. La aparición es cuando hay una manifestación muy concreta, como puede ser Lourdes, puede ser Fátima, que se aparece la Virgen a alguna persona. En el caso nuestro muy concreto es que Juana Pereira encuentra sobre la piedra la imagen, y de ahí se desarrolla toda la devoción que viene hasta hoy a todos nosotros. En otros aspectos, como el caso de la aparición, que eso sí fue aparición, de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, está muy claro. El caso de la medalla milagrosa, el vidente fue Sor Catalina Laburiú. En el caso de Lourdes fue Bernardita Subirú. Y en el caso Fátima fueron los 3 pastorcitos, Lucía, Jacinto y Francisco. Desde el día anterior del 2 de agosto, muchos feligreses van a visitar a la Virgen Morena. La cantidad de gente llega a ser fenomenal. De hecho, se considera que sobrepasa el 1.000.000 de romeros, la mayoría costarricenses, pero también muchos extranjeros. A la festividad, en relación al 2 de agosto, encuentra sentido precisamente que ese día es el día del hallazgo de la imagen, y a nivel religioso es la fecha en la cual se celebra por devoción franciscana esta fiesta en honor a la Virgen de los Ángeles, muy propia de San Francisco de Asís.
Y al coincidir el hallazgo de la imagen de Cartago con esa fecha, se le otorga ese título de llamarla Virgen de los Ángeles o Nuestra Señora de los Ángeles. Es importante decir que en momentos de angustia, frente a enfermedades, retos académicos, laborales o gratitudes, el costarricense posee un último recurso: hacer una promesa a la Virgen de los Ángeles. La madre está preocupada de sus hijos y siempre está atenta a las necesidades que un hijo tenga. Pues precisamente esa es la confianza que tenemos todos los peregrinos en acudir a la intercesión de la Virgen María, que ella eleva nuestra plegaria ante Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, en medio del dolor, en medio de la angustia, de la enfermedad, de situaciones de muerte y también como forma de agradecimiento a Dios, acudimos a la Madre para que ella interceda por nosotros. Siempre es importante decir que los romeros, como se les denomina a estos peregrinos, llevan algo en el corazón que, con gran discreción, guardan para sí. Solamente en un diálogo íntimo con la negrita de los ángeles, nombre cariñoso inspirado en el color de la piedra de la estatua, descargarán sus peticiones en su divino regazo materno. Después de una larga caminata, a pocos metros visualizamos la Basílica de Cartago, santuario de la Virgen de los Ángeles, el lugar en donde ella quería que se edificara un templo. La romería tiene un origen muy especial. Como historiador y como investigador mariano, yo digo que nace el mismo día del hecho del hallazgo, porque si nosotros analizamos el contexto del hecho del hallazgo, en la quinta vez que la imagen pues se va para la piedra, en ese caso sería cuando la guardan en el sagrario, en el templo parroquial central de Cartago, y el sacerdote llega a abrir el sagrario para distribuir la comunión, llega y se da cuenta que no está. No dice nada, al final cuenta la historia, comenta lo que sucedió y se viene en romería, en peregrinación de la parroquia, a la piedra del hallazgo y ahí se encuentra la imagen. Pero también se habla de muchas maneras ya, unos años después del hallazgo, se habla de que el capellán encargado y las autoridades autorizan a mayordomos a ir a recoger limonas para construirle el templo a Nuestra Señora de los Ángeles, y dice que viene gente a visitar la imagen de la Virgen y a traer sus contribuciones. La actual basílica fue construida en una época de grandes movimientos sísmicos. Transcurría el año de 1912 y ya en 3 ocasiones los anteriores templos sufrieron serios daños a causa de estos temblores. La Casa de la Negrita ha tenido varias fases. Primero, nos hablan las crónicas que se le hizo una ermita. Ya después se reúnen los lugareños y muchos devotos para construir el primer templo. Lastimosamente, un terremoto la destruye. Se vuelven a unir para levantarle el templo y viene otro terremoto, lo deja casi inservible. Lo reparan, pero viene el terremoto de Santa Mónica el 4 de mayo de 1910 y lo destruye. Ya se unen y en 1930 queda totalmente construido ya con la fachada. El santuario, construido en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, tiene un título de Basílica Menor. A ella acuden miles y miles de seres humanos cada año. Existen títulos de Basílica Mayor y de Basílica Menor. Basílicas mayores son 5 basílicas romanas y las basílicas de Jerusalén. Hay basílicas menores que, a la luz de una devoción muy particular, el Santo Padre les ha otorgado ese título. La basílica acá en Cartago
antes de tener el título propio de Basílica Menor, era basílica que participaba del título hacia San Juan de Letrán, Basílica Mayor en Roma, y en otra época a Santa María la Mayor también en Roma. Y ya es en el siglo XIX cuando se le otorga título propio de Basílica Menor. Desde ahí es un lugar que debe reunir ciertos requisitos, pero que sea un lugar verdaderamente de devoción y de encuentro con Dios por medio de un hallazgo, como en nuestro caso, un hallazgo de la imagen de la Virgen o mediación o intercesión de algún santo, por ejemplo. Su belleza artística está constituida por 9 arcángeles que representan el coro que acompaña a la Madre de Dios. Estructuralmente, está diseñada estratégicamente para encontrar puntos de meditación. El cielo raso y su decoración muestran sutileza incomparable de una majestuosa basílica. Sus firmes bases guardan dentro de sí la preciosa imagen de la Reina de los Ángeles, que con solo entrar nos contagia de su sentimiento de paz y amor maternal. En su recinto aún está la piedra misma en donde doña Juana Pereira encontró la imagen. En ese especial lugar se encierran las historias de muchos feligreses. Vitrinas con reliquias, medallas y figuras de partes del cuerpo representan los múltiples favores concedidos por esta Madre bondadosa. Una de las formas en que el costarricense y allende sus fronteras testimonia el amor a la Virgen, el agradecimiento a la Virgen es en varias formas. Obsequiándole un artículo, llamémoslo así, que muestra una casita, un órgano del cuerpo humano, la forma de lo que está agradeciendo. Es una gran cantidad de temas que dan el testimonio verídico de lo milagroso que es la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso, dentro de la fe y la devoción que le tiene todo un pueblo a su madre, llamada Nuestra Señora de los Ángeles, está precisamente el testimonio de los devotos. A primera vista, la imagen parece uno de esos antiguos y riquísimos relicarios de las catedrales de Europa. La imagen es pequeñísima. Es quizá la más pequeña de las imágenes famosas de María. Bueno, y qué coincidencia. Pequeña es también nuestra bella Costa Rica. Su medida es de 19 centímetros. En realidad, el material es un material rocoso. Es, según los estudios que se han hecho, dentro del nivel de gradualidad, de firmeza de la piedra, está en un término medio. De 1 a 10 ocupa entre 4 y 5 el nivel de fortaleza de la piedra. Por eso se tiene tanto cuidado en cuanto al manejo de la imagen siempre. La imagen es de piedra de mina. Parece granito o jade. En su brazo izquierdo la Virgen sostiene al niño Jesús, en donde se observa cómo su madre inclina un poco la cabeza hacia él. Y este, dulcemente, se recuesta sobre el brazo amoroso de su madre. De la cabeza de la Virgen pende un manto, apenas delineado en la misma piedra. Sobre un pedestal de plata, semejando un medio mundo, se levanta una azucena, que tiene en sus pétalos pequeños angelitos de oro. Sobre la azucena también descansa una media luna, y frente a ella un serafín con manos levantadas en actitud de sostener el manto de oro que cubre todo el cuerpo de la Virgen y del niño Jesús. Alrededor del manto, un conjunto de rayos de oro contempla el adorno de la venerada imagen que remata en una pequeña corona rodeada de 9 estrellas. Todo el resplandor tiene ese sentido de resaltar
la imagencita que es humilde, que es sencilla. Al inicio solamente tenía un resplandor, luego una coronita y luego se le hizo el pedestal en forma de azucena. Siempre asumimos o relacionamos la figura de María con esa figura de esa flor que es la azucena, que resalta en medio de las otras flores. Pues precisamente esa es la base que tiene la imagen de la Virgen. El que tiene en este momento data del siglo XIX, precisamente, que en la época del año 1950 o en las cercanías, cuando fue robada la imagen, se dañó y se reestructuró. Afuera, en un costado de la basílica, observamos un pozo de agua milagrosa en donde acuden miles de personas inspiradas por la fe, buscando algún tipo de milagro o bendición. El agua transforma, el agua da vida. Esa agua, que es un don que Dios nos da, ha sido bendecida a la luz del hallazgo de la imagen de la Virgen. Esta agua cristalina que emana de entre las piedras, junto a la fe puesta en ella, ha sido testimonio de grandes favores al correr de los años. Pero definitivamente no podemos ignorar ni disimular que la devoción a la negrita es auténticamente nuestra, costarricense, porque así como hemos hablado de los votos, hemos hablado de la visita de rodillas, hemos hablado de los festejos, todo eso converge en la manera propia de testimoniarle el amor de un pueblo, como es la romería, como es la vestición, como es la celebración del 2 de agosto, muy propias. Eso es lo que ha significado y significará la Virgen de los Ángeles, pero el gran mensaje seguirá siendo el mismo, el amor de Dios hacia la humanidad. Y ella, en todo momento, como lo hizo en las bodas de Caná, está diciendo, hagan lo que Él dice. ¿Y qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es el camino para vivir la plenitud de la vida, y es el amor pleno, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todos tengamos vida y vida en abundancia, y María es quien nos entrega a Jesucristo. El día 2 de agosto, como es costumbre, la imagen de la Virgen de los Ángeles es adornada con guirnaldas de azucenas blancas mientras es escoltada por la plazoleta de la basílica hasta el altar, donde cientos de fieles la acompañan durante su recorrido para iniciar la homilía con los obispos de todo el país. Y es ahí donde se agradece a los millones de creyentes que año tras año participan en la tradicional romería a Cartago. A lo largo del año siempre encontramos muchísimos peregrinos que vienen a encontrarse con la Virgen de los Ángeles. Pero el día fundamental es el 2 de agosto, en el cual es nuestra fiesta nacional en torno al hallazgo de la imagen. De ahí, tantísimos peregrinos durante toda la novena preparatoria para ese día solemne llegan. Y el día propiamente 2 de agosto, que es el día de la solemnidad, celebramos, por decirlo de una forma muy tradicional, con bombos y platillos, esta fiesta de María, que se nos ha hecho presente para conducirnos ella a Jesucristo. La fe mueve montañas, dicta el dicho popular, y la Virgen de los Ángeles mueve a las multitudes. Es así como esta bella historia ha prevalecido durante muchos años para socorrer a muchos peregrinos inspirados por la fe, y de este modo dejarle un mensaje de igualdad y cariño a esta nación llamada Costa Rica.